Hola a todos, bienvenidos a este programa especial en el que vamos a hablar pues, de una de las películas más esperadas de este mes, seguro, y del año también. Y para ello pues tengo a Alberto Quintanilla. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, Gustavo, aquí estamos. Bueno, vamos a hacer nuestro vídeo debate sin spoiler de las películas. Sabéis que hacemos esto con las películas que más nos gustan y de las que más nos gusta hablar en IGN. Y por supuesto, Han Solo, una historia de Star Wars, es una de ellas. Acabamos de ver la película hace unas horas. Acabamos de llegar prácticamente a la redacción. A la redacción. Hemos ido los dos al pase de prensa en Madrid de Han Solo, una historia de Star Wars, que ya se había estrenado en Cannes previamente. Y en Estados Unidos había una premiere en Los Ángeles, también, de la cual habían sacado algunas críticas norteamericanas con pequeñas licencias, pero sin escribir entero todavía el review. A partir de que se estrenase en Cannes, pues ya han surgido las primeras críticas. Hoy se ha hecho el pase de prensa en Madrid y ya pues se ha levantado el embargo. Nosotros ya tenemos crítica en la web, la acabamos de publicar. Y ahora toca pues hablar un poco sobre lo que nos ha parecido la cinta sin spoiler, para que estéis tranquilos hasta el día 24 de mayo que se estrena. Y vamos a hablar un poquito de qué nos ha parecido 24 de mayo, porque es el jueves a las 7 de la tarde, que ya hay primera sesión y hay incluso venta anticipada de entradas. Efectivamente, porque se supone que es el viernes 25 el estreno, pero ya sabéis, siempre jueves anterior. Adelantar un poquito. Adelantar un poco. Cuéntame un poco. Vamos al meollo del asunto. ¿Era necesaria la película? Bueno, primero, ningún spoiler, ¿vale? Vamos a anticipar solamente las impresiones generales. A mí me ha gustado en general, es decir, pensaba que iba a ser más desastrosa de cómo es, pero tampoco me parece una película excelente. Es decir, yo le he puesto un 7 en la crítica, creo que es la nota más correcta y más aceptable que debe tener la película, porque tiene cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas, que son las primeras que voy a decir, creo que hay un error de casting principal con el personaje. Se hablaba del protagonista, que sabéis que esta película ha habido reshoots, se ha contratado a Ron Howard a última hora para volver a grabar cosas porque no convencía la historia de los directores de la Lego película. Nunca sabremos qué hubiera pasado con ellos dos, pero lo que sí sabemos es que Ron Howard ha salvado la papeleta. Lo que pasa es que creo que el error de casting está ahí. A mí me parece que Han Solo solamente puede ser Harrison Ford. ¿Por qué? Porque el carisma, la gracia, todas las cosas, lo explico en la crítica, que tiene ese personaje, Ehrenreich, que es el chaval que hace del Han Solo joven, no lo da. No lo da no porque él sea malo, él hace lo que puede y cumple, pero es complicado llegar a ese carisma. Y además el guión no le ayuda demasiado. Es decir, la película de Han Solo te explica cosas para fans y descubres oscuros secretos de su pasado, pero aún así es más protagonista el grupo de secundarios. En este caso voy a incluir a dos. El de Lando me parece brutal, Donald Glover, un personaje buenísimo, el joven Lando, y otro del que se habla que posiblemente habrá película futura. Y otro personaje interesante es el de Woody Harrelson, Tobias Beckett, que es un personaje que se acaba comiendo a Han Solo. Entonces, bueno, pues creo que la película flojea por el protagonista, no porque no le dan esa importancia real y por el guión. Y el resto, bueno, pues aceptable, y estos secundarios principales, y hay cosas memorables, pero aún así, siendo una peli de Star Wars, pues eso, regular. Un 7, que creo que es lo más lógico, porque tiene buenas escenas de acción. Sí, al final yo creo que todos íbamos con un poco de miedo con esta película por todo lo que ha pasado en su rodaje. Primero, bueno, pues lo que tú decías, no estábamos muy convencidos, previamente no estábamos muy convencidos de la elección de este actor para interpretar a Han Solo. Es verdad que Han Solo es muy complicado volver a replicar el carisma de Han Solo que tenemos en la memoria con Harrison Ford. Y bueno, hemos visto a Harrison Ford volver a interpretar a Solo en el episodio 7 y nos ha seguido convenciendo porque sigue siendo él, mayor, un poco cascado, pero sigue siendo él. Y entonces ahí sí que hemos visto a Han Solo. En esta película nos cuesta verle, y un poco lo que dice Alberto, no porque el actor sea malo, sino porque, bueno, tal vez le falta ese puntito. Y luego hay un problema en la película. Y yo creo que también hay un problema clave, y que no se ha... Bueno, lo hemos hablado, yo creo que lo hemos hablado previamente. Que tiene 28 años el actor, Ehrenreich, es que yo soy incapaz de pronunciar su apellido. Tiene 28 años. Harrison Ford, cuando interpreta a Han Solo por primera vez, tiene 34. Y son muy pocos años entre los dos actores. Y aquí nos presentan a un personaje que no reconocemos físicamente y que pasan muy pocos años entre el debut de uno y el debut de otro. Y
cuesta mucho verle, cuesta mucho verle. Diferente sería que hubiesen contado la historia de Han Solo con 16 años. Hubieran cogido a un chavalín pequeñito, hubieran contado otra historia diferente, hubiese cuadrado más. Pero haber elegido a un personaje, o sea, hablar del personaje casi en la edad en la que ya conocimos a Harrison Ford, es lo que hace que no terminemos de verle. Sí, y luego aparte yo quiero decir otra cosa, que es verdad que se hace un esfuerzo importante porque todo cuadre dentro de esta saga, ¿no? A nivel temporal, a nivel la rebelión, etcétera. Pero aquí lo que importa como tal es la película de él en solitario. Y la fuerza de su vida no llega a ser tal. Es decir, hay una trama romántica, por ejemplo, con Emilia Clarke, que esto no es ningún secreto, está en todos los sitios, y no termina de funcionar. O sea, ya lo veréis en pantalla y lo veréis más explicativamente cuando descubráis las secuencias. Pero hay una película, o sea, hay una zona ahí romántica que no termina de funcionar y eso le acaba lastrando a la película. En vez de ser el Harrison Ford o el Han Solo, en este caso aventurero, que nos hubiera gustado ver, pues tiene esa pequeña parte, pero el lado romántico me parece que lo empequeñece un poco. Sí, a mí, yo tengo un principal problema con la película. A mí no me ha terminado de enganchar en ningún momento. O sea, sí que es verdad que tiene acción, tiene aventura, hay escenas de acción muy bien rodadas y que son interesantes, son muy Star Wars. Tenemos las naves, tenemos al halcón milenario, hay cosas que están muy bien, pero la historia no ha terminado nunca de engancharme del todo. Esto ya también se sabía, nos cuentan cosas interesantes, que bueno, que estaba bien para los fans de Star Wars, conocer pues, cómo se conocen Han y Chewbacca, cómo conoce a Lando Calrissian, qué pasa con el halcón milenario de Lando, o sea, todas esas cosas. Ahí lo dejamos para que luego, pero... todas esas cosas, la mítica, esto también se sabe, es de la sinopsis, la mítica carrera Kessel, de la que siempre hablan, que es uno de los logros de Han Solo, la mítica carrera que es el que es capaz de completar en menos de 12 parsecs. Todas esas cosas están en nuestra memoria como leyendas de Star Wars y aquí se han atrevido a contarlas, a contar cosas que están muy dentro de los fans de Star Wars. Y para mí, es una opinión personal, por supuesto, me las han contado y no me han parecido ni épicas ni con el, ¿sabes? Las he visto un poco vacías de contenido. Sí, es verdad que están bien porque por lo menos descubres cosas que tenías ganas de ver y eso para el fan, o sea, es un fanservice, está claro que a la gente de Star Wars, tranquilidad total, os va a gustar, o sea, quiero decir, no es una peli horrible, por supuesto, tiene un 7 porque es una peli notable, tiene escenas memorables y secuencias de acción, de persecuciones muy chulas. Pero es verdad que toda la parte de guión se va yendo por las ramas, ya te digo, la trama romántica sobre todo es que yo creo que el personaje o te metes con él y te lo crees desde el principio o estás perdido. Y bueno, pues yo creo que es un pequeño falso aliciente ahí, ¿no? Pero aún así la peli está bien. Yo creo que Ron Howard ha salvado la papeleta, que es lo importante, porque había un problema muy gordo por lo visto y lo que habían empezado a rodar no cuadraba y tuvieron que reeditar. Entonces, bueno, pues por lo menos peli para fanservice de Star Wars, para los fans. Sí. No tiene nada que ver con Rogue One, por cierto, que es un spin-off que a lo mejor se compara, porque son historias independientes de la saga original. Este es el segundo spin-off. Lo que pasa es que este segundo spin-off era mucho más arriesgado, porque el primer spin-off, el de Rogue One, al final era una historia que estaba dentro del canon un poco de Star Wars, pero les permitía bastante libertad de movimientos, bastante libertad creativa, se podían inventar personajes, no pasaba nada, y les salió bastante redonda. Esta, al final, estaban muy atados porque tienen que hablar de Solo, de Chewbacca, de Lando Calrissian, o sea, de personajes muy clave. Sí. Y yo creo que se queda un poco... se me ha quedado un poco sosa, me ha faltado... A medio gas, me ha quedado a medio gas. No está mal, tiene escenas que están chulas, pero se me ha quedado a medio gas. Sí, yo estoy de acuerdo. Te digo, a ver, yo me quedo con el lado positivo, hay cosas muy buenas, que eso, para mí un 7 es una peli notable, la volveré a ver otra vez con calma, intentaré descubrir nuevas cosas, pero es verdad que siendo Han Solo un personaje tan carismático, no puede ser que el protagonista sea, digamos, subyugado por secundario. O sea, es que Lando le da 1000 vueltas en esta película. Sí, hasta el propio hasta el propio Woody Harrelson, que es un personaje que no te apetece ver al principio, y dice Thomas Beckett, que no sé qué me va a aportar, que es una especie de mentora y raro y tal, pues es que es mejor que Han Solo. Entonces al final dices, son más pelis de secundarios que de él. Sí. Entonces, bueno, pues eso queda un poco ahí lastrado. Y luego otra cosa, es una peli muy sobria, con un tono muy oscuro y no tiene casi humor. Con lo cual, yo esa socorronería, esa diversión que siempre me daba Han Solo, hemos echado un poco en falta el típico humor de Star Wars, el típico humor que hemos visto en todas las películas. Siempre ha habido algún recurso cómico, algún personaje, ¿no? Pues que siempre da la réplica. Se intenta con un robot, con L3, sí, pero no llega a ser. Pero no es humor. No es humor. Me falta, de hecho lo vais a echar de menos, vais a decir. Sí. Es verdad que ese tipo de humor, que incluso se criticó por usarlo demasiado en la segunda trilogía, aquí lo echas en falta. Aquí dices, bueno,
ni tanto ni tan calvo, ¿no? Un poquito algo de Es humor muy sobria, muy sobria. Y bueno, pues eso, yo no quiero aportar nada más para no destruir nada, porque al final decimos cosas que no tenemos que decir. No más spoiler, pero... Que os guste, si sois fans, sobre todo con expectativas moderadas, que os guste el actor, porque os gustará más la peli. Y si no os convence el casting, por lo menos quedaos con los secundarios como nosotros, con las escenas de acción y con alguna cosilla más que ponéis sorpresas que siempre que no hemos dicho y vais a descubrir ahí. Pues sí, ahí dejamos nuestro pequeño debate sobre la película. Seguiremos publicando mucho contenido de Han Solo, una historia de Star Wars, hasta el día de su estreno, el día 24, y después, por supuesto. Muchas gracias, Alberto. A ti, como siempre. Adiós. Adiós.